Buenos días chicos, hoy vamos a hacer la clase sobre recursos hídricos, que son la forma en la que se encuentra el agua en la tierra y cómo nosotros podemos sacarle provecho y obtener servicios a partir de eso. Tenemos el agua subterránea, el agua superficial, que es el agua que se encuentra a nivel del suelo, que se forma ya sea por lluvias, por las nieves en la punta de las montañas cuando se derrite en verano, o por agua que está en el subsuelo y que empieza a querer salir a la superficie, ¿sí? Que son todas aguas que se encuentran a nivel del suelo y que a nosotros nos permiten realizar distintas actividades desde la navegación eh, hasta el cultivo. Dentro de estas aguas superficiales, los ríos son cursos de agua que presentan movimiento, que tienen un caudal, es decir, el agua fluye de un punto A hasta un punto B, que generalmente empiezan en una zona alta y terminan en una zona plana. Otro requisito de los ríos es que tiene que terminar en otro cuerpo de agua. No importa cómo se formen, no importa si se forman por lluvia o si se forman por un brote subterráneo o lo que sea, pero siempre tienen que terminar en otro cuerpo de agua, ya sea que los ríos terminen en el mar, que los ríos terminen en un lago o que los ríos terminen en otro río. Pero tienen que terminar en otro cuerpo de agua para que se consideren ríos. Eh, Otro tipo de agua superficial son los lagos. Los lagos se forman a partir de una depresión en el terreno, que quiere decir hay una parte del terreno que tiene una especie de... se forma un pozo en el terreno y eso puede retener agua. Las formas de generación de un lago son más o menos las mismas que la de un río. Se pueden formar por lluvia, se pueden formar por un brote en el agua o una naciente de agua en el suelo. O puede pasar, por ejemplo, que eh, se haya desprendido tierra o una ladera y eso haya aprisionado o capturado, por así decirlo, eh, agua y forma un lago. Los lagos no tienen salida al mar. Esa es una distinción que tienen de los ríos, que los lagos son, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría son sistemas cerrados de agua. Es decir, el agua solamente está ahí y no se mueve a ningún otro lado. Lagos y lagos y ríos tienen distintos usos para la vida del ser humano. Desde el punto de vista paisajístico generan un hermoseamiento del paisaje. Desde el punto de vista biológico tienen una importancia a la hora de generar ecosistemas diversos. Siempre ecosistemas donde haya agua presente van a ser ecosistemas muy diversos, donde van a haber muchos tipos de vida. Que a su vez va a permitir que el humano pueda aprovechar un montón, porque si hay agua quiere decir que va a haber vegetación. Si hay vegetación quiere decir que va a haber, por ejemplo, leña disponible, porque van a haber distintos tipos de árboles. Quiere decir que va a haber, por ejemplo, comida disponible, porque va a haber distintos tipos de frutas o de hojas comestibles. Va a haber distintos tipos de animales disponibles, porque la vegetación va a albergar más animales que nos pueden ser útiles. Si hay un cuerpo de agua, dentro del cuerpo de agua también existen individuos que nosotros podemos aprovechar. Entonces, el recurso agua es un recurso que nos da utilidades no solamente con el agua en sí, sino lo que hay dentro del agua o lo que se genera a partir de que haya agua. Otro tipo de agua superficial son los humedales. Los humedales eh, son zonas inundables, ¿sí? Son terrenos planos que generalmente, bajo ciertas épocas del año, reciben mucha cantidad de agua y se inundan, ¿sí? Son ecosistemas que están preparados para cumplir esta función. Tienen un tipo de tierra que es específico para recibir esa cantidad de agua. Tienen tipos de plantas que están hechas para que pueden aguantar inundaciones y que pueden aguantar tiempos donde no hay agua, que es lo que pasa con los humedales. Los humedales tienen épocas en las que están bastante secos y después cuando llega el agua tienen un montón de agua y pueden soportar eso, ¿sí? También existen animales que están adaptados para vivir
en este tipo de hábitat, que están diseñados sobre cómo buscar alimento cuando, por ejemplo, está todo bajo agua. Y otra función principal, primordial que tienen los humedales, aparte de ser uno de los mayores albergues de vida en términos de naturaleza, también tienen una función que es la de filtrar agua. Hay un motivo por el cual el agua se junta en un humedal, y hay un motivo por el cual la tierra y los animales y las plantas se adaptaron todos para eso. Los humedales sirven como filtradores de agua, es decir, purifican el agua. Cualquier cosa que un río, que por ejemplo termina en un humedal, cualquier cosa que un río traiga consigo, todos los contaminantes que haya podido traer, todos los desagües cloacales, por ejemplo, que haya podido traer consigo hasta llegar a un humedal, el humedal se puede encargar de limpiar eso, de filtrar eso. Siempre, por supuesto, de que el río o esa agua que entra al humedal esté menos contaminada que la capacidad que tiene el humedal para limpiar. Porque si hay más contaminantes de lo que el humedal puede limpiar o puede filtrar, entonces el humedal tampoco puede cumplir bien su función. Entonces, antes se creía que los humedales eran simplemente tierra que se inundaba y que no servían para nada. Hoy uno sabe que cumplen una función de filtración y también cumplen otra función súper importante, que es la de almacenar agua. Los humedales también se encargan de almacenar agua. Uno de los problemas grandísimos en términos de inundación que nosotros tenemos en el Paraguay es justamente porque o nos ponemos en el humedal, que está hecho luego para inundarse. Entonces, si vos no querés que tu casa se inunde, probablemente no deberías haber puesto tu casa en ese lugar. Y segundo, otro de los problemas que tenemos es que los humedales que teníamos y que nosotros les cambiamos o que le pusimos tierra o que le tapamos la entrada del agua al humedal, entonces el humedal dejó de cumplir su función de retener agua y esa agua se tiene que ir a otro lado. Entonces, en vez de irse el agua a un lugar que está preparado para recibir esa agua, se termina yendo a otros lugares, inundando otros territorios que no están preparados para recibir esa cantidad de agua. Entonces, los humedales son sumamente importantes para la calidad de vida de las personas y para la reserva o la preserva de distintos animales y plantas que tenemos en el Paraguay. Otro de los tipos de aguas superficiales que tenemos en el Paraguay, que es el pantanal. El pantanal es una zona, es una región muy parecida a lo que es un humedal, pero con extensiones más grandes, con cantidad de agua que puede entrar mucho más grande. El pantanal es una zona que también sirve como reserva de agua de lo que son la mayor parte de los ríos más grandes del Paraguay. Y también es una zona que tiene una zona muy importante porque alberga muchas de las especies más importantes de América del Sur, no solamente del Paraguay, sino de América del Sur. Y en lo que es el caso del pantanal paraguayo, que es lo que le estoy hablando ahora. Entonces, el pantanal es una zona que es muy importante porque alberga una cantidad de agua muy importante para la preservación de lo que son los ríos navegables del Paraguay, que es una zona muy importante para la conservación de especies muy importantes de la zona de América del Sur, inclusive del mundo. Por ejemplo, el pantanal paraguayo es un paraíso de aves. Hay más de 350 especies de aves que habitan en el pantanal paraguayo y casi 75 de ellas están en peligro de extinción a nivel mundial o tienen una amenaza de extinción o en peligro a nivel mundial. Si ustedes pueden ver en la imagen más abajo del Paraguay, en la parte que está pintada en azul es la que corresponde al pantanal paraguayo. Está ubicado en el Chaco. El pantanal no es tan grande como en esa imagen, es bastante más chico, pero esta es una imagen del Ministerio del Ambiente, entonces ellos hicieron una trampita y agrandaron un poco el terreno, pero bueno, igual, aunque sea más chico, tenemos
pantanal en Paraguay. Y les puse una foto de las 3 especies de aves más grandes que hay en el Pantanal. Acuérdense que hay más de 350. Les puse entonces el tuyuyú, les puse una garza y les puse el miwá, que es el ave negra que ven ahí llevando un pescado. Les animo a buscar en YouTube el canto del miwá. Le va a encantar, es el canto más hermoso que van a escuchar de un ave. Así que busquen eso si pueden. Agua subterránea. Los aguas subterráneas son aguas que se encuentran en el subsuelo, por debajo del nivel del suelo, y que se forman a partir de espacios vacíos que hay entre las piedras del subsuelo, y que por medio de la filtración del agua se van buscando, rellenando esos espacios. ¿Sí? El agua subterránea es básicamente de donde la mayoría de las personas saca, o la mayoría de la población saca el agua para vivir. Entonces, el agua subterránea es muy importante, pero el agua subterránea tiene un problema, que es, si bien es el agua más pura y más cristalina que tenemos para beber, para vivir, también es el agua que se contamina de manera más fácil, porque es muy fácil sobreexplotar el agua subterránea. El agua subterránea tiene un problema de que en Paraguay por lo menos no hacemos muchos controles sobre cómo usar este recurso. No hacemos muchos controles sobre cómo usar básicamente todos los recursos de Paraguay, pero ahora que estamos hablando de agua, no hacemos muchos controles sobre cómo usar estos recursos naturales. En los acuíferos hay un montón, la gente hace un montón de pozos que no cumplen los requisitos para poder sacar agua de manera correcta. Y al hacer pozos que son deficientes, de estructuras deficientes, uno está abriendo básicamente una herida por el cual pueden entrar un montón de contaminantes al acuífero. Entonces el acuífero tiene ese problema, que es la sobreexplotación está llevando a probablemente usar más agua de la que deberíamos estar usando. Y también la sobreexplotación hace que los acuíferos estén más expuestos a recibir agentes contaminantes. Y otra de las que eso puede pasar por un montón de cosas. Por lo que les dije, puede pasar por malas estructuras o malas prácticas a la hora de sacar agua, pero también puede pasar por contaminación del suelo. Porque así como el agua puede filtrarse a partir de la tierra hasta encontrar un acuífero, los contaminantes que se tiran en la tierra o que nosotros usamos en la superficie también pueden filtrarse y hasta llegar a agua confinada. Por ejemplo, el acuífero Patiño, que es el que tenemos nosotros acá en Areguá y en muchas otras ciudades del departamento central, es un acuífero que es un agua bastante potable, pero también es un agua que tiene muchas colonias coliformes. Y las colonias coliformes son las que están presentes en la materia fecal. Es decir, nosotros estamos tomando agua que sí está tratada, pero que tiene ciertos niveles de contaminación por justamente las malas prácticas que tenemos nosotros, por ejemplo, a la hora de disponer nuestros desechos con nuestras aguas negras. Y ahí les puse una foto de lo que es el acuífero Guaraní, que es el acuífero más grande del mundo, el acuífero más importante para la región. Y para que se hagan una idea de qué tan grande es el acuífero Guaraní tiene más o menos la misma superficie que Colombia. De hecho, es más grande, un poco más grande que Colombia. Entonces, para que se hagan una idea de qué tan grande es el acuífero y por qué es tan importante que nosotros cambiemos las prácticas en las que utilizamos el agua. Este es el momento en el que hay que entender, usted tiene que entender que necesitamos cambiar la forma en la que nosotros usamos el agua, la forma en la que nosotros utilizamos este recurso. Porque
es un recurso limitado, no es un recurso inagotable, no es un recurso natural que siempre vamos a tener disponible. Entonces es importante para nosotros que usemos este recurso de la manera más responsable posible. No solamente a la hora de usar, no solamente es cuestión de cerrar la canilla cuando te cepillas los dientes, cuando no estás mojando tu cepillo. No es solamente eso. No es solamente la forma en la que usas el agua, sino la forma en la que obtenés el agua. Esas son cosas que se cambian a partir de la política. De la política que nos dice a nosotros cómo tenemos que usar esto. Y algo súper importante es que todo esto que nosotros estamos dando ahora y que vamos a seguir dando a lo largo del año es simplemente para que ustedes sepan cuál es la realidad que nosotros tenemos en términos de lo que es el ambiente en el Paraguay, y que cuando ustedes estén en posición de alzar su voz y de exigir que las cosas se hagan bien, ustedes sepan qué es lo que tienen que exigir. Y bueno, y eso es el final de la clase. Discúlpenme, pero me emocioné un poco. Entonces, muchas gracias y nos vemos. No sé cuándo, porque pandemia.